evidentemente traigo unos puntos por explicar, pero a lo mejor podría ser mejor eh, que me hicieran preguntas a partir de los textos que ustedes veo que ya han discutido y leído, y sobre eso pudiéramos ir conversando, pues, ¿no? Sí. Profesor, pero Sí. yo se agradecería si de todas formas hace como una introducción, porque si no con las preguntas nos vamos a dispersar mucho. Entonces, quizás de pronto usted pueda hacer una introducción breve y a partir de ahí sí podemos hacer preguntas y abrir el diálogo, si le parece. Sí, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, Creo que eso sería más ordenado. sí. Bueno, déjame decirte una cosa como medio broma, ¿verdad? Es que siempre pasa eso, con lo de Luhmann siempre pasa eso. Por ejemplo, cuento una anécdota. En Guadalajara di un seminario y luego yo llevaba muy organizado el seminario. Aquí tengo que decir esto y esto y esto. Y luego en el camino iba yo siguiendo los puntos, alguien me preguntaba una cosa y entonces toda la discusión ya se iba por otro lado, y ya lo que llevaba yo preparado prácticamente se había perdido la noción. Bueno, al final la evaluación fue, estuvo interesante todo, pero muy desorganizado. Bueno, pero la desorganización no había venido por mí, digo, sino por el rumbo que tomó la discusión. En fin, vamos a organizarnos un poquito y si al final se desorganiza, eh, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Yo tenía, primero, pusieron allí para la discusión 3 textos que yo había escrito en diferentes momentos, vamos a decirlo así, pues de todo lo que he tenido que ver con Luhmann, ¿no? El primero, el más antiguo, es el que se llama Ejercicios de rutina para entender a Luhmann, ¿no? Allí, pues eso fue cuando yo empezaba con lo de Luhmann y casi siempre cuando uno escribe, más bien escribe para uno, a ver, ¿entendí o no entendí? ¿Voy bien o no voy bien? Entonces, era como poner ciertos aspectos de la teoría de Luhmann que serían básicos para tener digamos, una primera entrada a la sociología de Luhmann. Luego, el segundo escrito fue digamos, unos meses después de que murió Luhmann, ¿no? En el año de 1998, si no, ahorita pierdo la fecha, y yo quería hacer un pequeño resumen de cuál era el legado que él había dejado pues a la sociología, ¿no? Ya teníamos varios años aquí en México con un grupo en el que habíamos estudiado a Luhmann, y entonces era como poner un poco ahora que murió, cuál es el legado que deja, ¿no? Yo sinceramente veo que ese escrito, yo creo que de alguna manera, yo creo que es lo mejor que he escrito, ¿sí? Es decir, en el sentido, en este único sentido, yo creo que allí hay una inquietud que yo tenía, como decir realmente qué es lo que nos deja Luhmann, que a mí se me hace que está inicialmente plasmada en el escrito. Lo ideal fuera, para mí, lo ideal fuera realmente ponerme algún día como sobre la base de este escrito, como a realmente hacerlo ya que quede como una cosa muy bien hecha, pues, ¿no? Pero la intención de ese escrito creo que sigue siendo para mí lo que, lo que es la inquietud fundamental mía con respecto a lo de Luhmann, ¿no? Ese segundo escrito. Luego, el tercer escrito
ese fue ya últimamente, hubo un seminario, no sé si alguno de ustedes de alguna manera también de pronto, digamos, pertenecen a una discusión de una teoría de sistemas que se está llevando en Guadalajara, muy bien hecha, pero luego que tienen contacto con Brasil, con Argentina, con Chile y todo esto, pero está, digamos, su centro administrativo está en la Universidad de Guadalajara, aquí en México. Y entonces fue una conferencia que di para ese grupo, pues para ese chat, vamos a llamarle, no sé si esté yo bien en esa terminología, pero para ese chat de discusión, ¿no? Allí lo que hacía, que es un poco una prolongación del legado sociológico de la teoría de Luhmann, yo lo que hacía prácticamente es, o lo que hice, lo que escribí fue, si comparamos a Luhmann con 4 o 5 modelos muy destacados, digamos, modernos, de teorías de distinta índole o antropológica o filosófica o social y todo esto, Luhmann no tiene nada que pedirles, es decir, está a la altura, por ejemplo, en ciertas cosas, está a la altura de Wittgenstein, en ciertas cosas también está a la altura de Husserl, en ciertas cosas está a la altura, por ejemplo, de la antropología esta filosófica alemana. De modo que yo decía, Luhmann, en ese sentido, desde el punto de vista metodológico y como pensador, no es un pensador menor, pues, ¿no? Sino que está a la altura de estos grandes paradigmas modernos de la, digamos, del pensamiento, pues, de alguna manera social, ¿no? Entonces, en parte era recoger un poco esa inquietud de cuál es el legado de la teoría de Luhmann, ¿no? El legado sociológico de la teoría de Luhmann. Entonces, esos eran las intenciones de esos escritos, ¿no? Como digo, casi siempre esos escritos también están hechos sobre todo para, en primer lugar, para uno mismo, en el sentido, a ver, he entendido bien, lo puedo comparar con este o no lo puedo comparar con este, en qué sigue siendo válido Luhmann con respecto a estas teorías o en qué lo superan estas teorías, ¿no? Es un poco, si se quiere decir así, esos 3 escritos tienen de fondo esa como inquietud, pues decir, ¿cuál es realmente lo esencial en Luhmann, ¿no? Y qué puede dejar y qué sigue siendo válido todavía en Luhmann, ¿no? Esa sería como una primera aproximación, digamos. No sé si sobre esto tuvieran alguna duda o alguna pregunta, etcétera, etcétera. Luego después volvemos a retomar el orden. Yo les puedo comentar algo que traía yo también propuesto para esta sesión. En ese legado de la teoría sociológica de Luhmann, unos puntitos que yo creo que vale la pena como recordarlos y reforzarlos, ¿no? Bueno, ha levantado la mano en la orden Juan Fernando Londono, Gonzalo García y Fernando Pascual. Yo no sé si sería interesante al hablar decir dónde son o lo que sea, ¿vale? Bueno, Juan. Hola, profesor. Muchas gracias por acompañarnos hoy acá. Yo soy colombiano, pero vivo en Perú y estoy haciendo un doctorado en la Universidad Católica de Perú. Mi pregunta es un poco en comparación con la teoría de la acción comunicativa de Habermas que usted menciona, y pues a modo de ver un poco lamenta que esa teoría sea más exitosa que la de Luhmann, pero con cierta lógica, dado que
que parecería, pues, a partir de lo que usted menciona, que la teoría de Habermas reconoce más agencia en la sociedad, porque hay acción y por lo tanto sujetos. Y en cambio en la teoría de Luhmann, usted lo señala allí, es una teoría de la sociedad sin hombres, sin sujetos. Entonces quisiera un poco, si me puede ampliar esta categorización y qué tanto, digamos, resulta válida esta concepción de la sociedad de Luhmann sin agentes. Bueno, déjame explicarte. En esa, perdón que te hable de tú, pues, pero total, estamos en Latinoamérica y bueno, por favor, tranquilo. A lo mejor si usted fuera un profesor español, a lo mejor le diría, hombre, usted no. O vos, en fin, pero no, déjame decirte, en esas expresiones hay ahí muchas cosas, digamos, como siempre suele pasar con las teorías como de, digamos, como de crítica, pero un poco también un crítica fuera de todo contexto, pues, ¿no? Primero, eso de la sociedad sin hombres, déjame explicarte un poco. Hubo un primer autor español que se interesó por Luhmann, ¿sí? Que un famoso profesor, incluso todavía vive y es buenísimo este profesor desde el punto de vista de la filosofía en España. Bueno, él fue el primero que se interesó, digamos, de manera decisiva sobre la teoría de Luhmann y fue a hacer con él un semestre expresamente a seguir sus lecciones de Luhmann y todo eso, con la intención de escribir un primer libro de introducción a la teoría de Luhmann al castellano, que fue el primero que se escribió prácticamente, digo, se puede discutir a detalles si otros libros, pero digamos prácticamente de manera general. Bueno, en ese libro, el título de ese libro era justamente La sociedad sin hombres, ¿sí? Y con eso, para todo el mundo de habla hispana o para los mismos españoles, pues quedó bautizado Luhmann como alguien que en realidad no reconoce que haya sujetos humanos en la sociedad ni nada. Es decir, ese título, pues no sé si Luhmann lo agradecería o no, pero yo creo que no, porque ese título le puso una paliza tremenda a Luhmann, ¿no? Y como dicen ahora en el imaginario de muchos, pues se quedó la idea esta, Luhmann, lo que pasa es que es una sociología donde el hombre no tiene ningún significado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es la expresión esa que frecuentemente se utiliza como para decir, en Luhmann el hombre no tiene ninguna significación, ¿no? Primer punto. Segundo punto, la teoría de Habermas ha sido más exitosa, según entendí. Yo creo que no, ¿para qué se pone uno a discutir eso, no? Porque ya sería como que es mejor el Boca o el River Plate en Argentina y empiezan las discusiones y hasta a lo mejor nos apaleamos o alguna cosa así. Es decir, son teorías, esto también hay que decirlo, son teorías muy, muy semejantes. Incluso son teorías que mutuamente son teorías que se estimularon mutuamente, ¿no? Una vez, cuento la anécdota, una vez en Guadalajara, en México, que vino Luhmann a la Universidad de Guadalajara, yo expresamente le pregunté en un café, estábamos tomando un café ahí en un receso que había de unas conferencias que él daba, y le pregunté, ¿qué significó para usted Habermas o qué significa para usted Habermas? Y Luhmann, con una así facilidad, él lo refirió, decir,
para mí Habermas fue importantísimo porque gracias a eso también pude consolidar yo la idea que tenía de sociología, ¿no? Entonces son teorías muy semejantes que tienen incluso prácticamente las raíces con las que están trabajando son mutuas porque se citan muchas cosas en Habermas que también cita Luhmann. Solo hay un punto decisivo donde divergen y eso le da el colorido a cada una de las teorías, ¿no? Que es ese punto. Para Habermas hay mucho más, como tú lo expresaste, mucho más agencia. Para Luhmann es otra la circunstancia. No quiere decir Luhmann que no hay agencia, pero el estatus de la agencia con respecto al de Habermas es otro, ¿sí? Tienes sus razones, Luhmann, para decir eso. Habermas dice, esas razones que me da Luhmann para mí no son válidas, entonces yo no las acepto. Y mutuamente, ¿verdad? Las razones que me da de la agencia Habermas, diría Luhmann, no son suficientes para mí, yo no las acepto. ¿Sí? Yo no sé, es decir, con eso conté una anécdota, pero en el fondo tampoco creo que se dice gran cosa sobre lo que hay en el fondo de eso, ¿no? Es que yo vuelvo a insistir y era uno de los puntos en los que yo creo que hay que hacer digamos, subrayar muy bien ese punto en Luhmann. Es que el punto en Luhmann es este. Si se toma la comunicación como el elemento fundamental de la sociedad, estoy hablando como Luhmann, pues, ¿no? Si se toma como elemento fundamental la comunicación, para Luhmann la comunicación, y esa es una gran novedad, digamos, una gran novedad para el pensamiento mundial. Luhmann lo que dice es que la comunicación es un fenómeno que se autoproduce, ¿sí? En eso, y ahí viene toda la carga esta que trae Luhmann, pues de autopoiesis, autoproducción, autoorganización, etcétera, etcétera, tomado de las disposiciones sistémicas más modernas, pues. Un poco la idea de eso de la comunicación tampoco es muy extraña. Por ejemplo, los lingüistas, la lingüística estructural, por ejemplo, tiene, incluso Luhmann recurre mucho a ella, por ejemplo, con Saussure, ya de alguna manera habían pensado cosas muy parecidas a lo que está diciendo Luhmann en este sentido. El lenguaje es un fenómeno también que se autoproduce, pues un fenómeno autopoiético. Allí no se puede decir en el lenguaje como tal, en el lenguaje ahorita con la distinción esa que hace Saussure, una cosa es el lenguaje y otra cosa es, vamos a ponerlo muy simplistamente, es lo que los individuos llegan a hablar en un momento dado, ¿no? Pero el lenguaje como sistema, como gran organización, es previo a que los individuos lo usen, ¿sí? Los individuos ya se encuentran con un lenguaje constituido. Entonces, ellos como individuos pueden unir matices, pero incluso esos matices ya existen previamente como posibilidades en el lenguaje, ¿sí? Vamos a ponerlo así, el lenguaje es una masa previa a la cuestión de los individuos. Los individuos, cuando utilizan el lenguaje, un gran escritor, etcétera, etcétera, esos individuos hacen referencia, digamos, a una dinámica preestablecida anteriormente con el lenguaje. Bueno, si medio está entendido eso,
Luhmann lo acarrea, esa idea la acarrea y la hace mucho más extensiva ahora a la comunicación. Es decir, la comunicación es una especie de, incluso ahí Luhmann la define como una especie de un latido fundamental comunicativo que anda rodando por todos lados de alguna manera, ¿sí? Y los individuos allí se conectan a esa comunicación de manera particular, ¿no? Entonces ahí la agencia no queda tan establecida en primer plano como lo tiene Habermas, ¿no? Voy a poner un ejemplo porque a mí, que es lo que viene en el artículo ese o lo que quise decir, porque yo me doy cuenta que ese artículo, si se pudiera escribir bien, sería muy decisivo en el legado sociológico de Luhmann. Supongamos, porque ahí viene parte del ejemplo ese, el ejemplo del ajedrez, ¿sí? Tomemos el ajedrez, digamos, o si lo queremos ver como un lenguaje o si lo queremos ver en Luhmann como una especie de comunicación. Bueno, el ajedrez, desde este punto de vista formal, tiene unos principios formales con los cuales se decide cómo se puede jugar el juego en concreto, pero hay como disposiciones generales sobre eso. Vamos a llamarlo medio, ¿qué podríamos decir? Con cierta holgura, vamos a llamarlo. El ajedrez está codificado en el sentido de que hay ciertas reglas a las que yo tengo que atenerme como individuo para poder jugarlo, ¿no? Bueno, tenemos ese juego que está codificado. Primera aplicación a lo de la teoría de Luhmann. Dice, la comunicación está codificada. Una vez que dos individuos, dos grandes jugadores de ajedrez se ponen a jugar el juego, aquí ya estamos hablando de sujetos, individuos, etcétera, etcétera, agentes, pues en ese sentido, la agencia va a estar dada un poco con eso. Pero esos individuos, esos grandes ajedrecistas, se tienen que, digamos, someter un poco a la codificación del juego, ¿sí? Incluso esa codificación del ajedrez, por si dijera uno, ay, pero eso suena como que todo está reglamentado, es todo lo contrario. El ajedrez, en cada pieza que se mueve, va abriendo árboles de decisión interna, ¿sí? No sé si queda claro eso. Si muevo esta pieza, entonces ahí tales oportunidades se abren. Si muevo esta otra, tales oportunidades se abren. Bueno, el genio, el agente, es aquel que puede de alguna manera dentro de esos árboles de decisión unir una posibilidad con otra que no cualquiera lo hace. ¿Sí? Pero, esas posibilidades están dadas por la codificación del juego del ajedrez. No son invención de los agentes. Los agentes tienen la gran posibilidad de unir posibilidades de esa codificación. Fuera de la codificación, si yo agarro a Kasparov y lo pongo a jugar fútbol fuera de otra codificación, es malísimo, probablemente sea malísimo, porque toda la vida se la ha pasado sentado, porque fuma extremadamente, etcétera, etcétera. No sabe hacer otra cosa que eso. Pero patear un balón, no. Entonces, es genio en esa codificación específica. Es nada fuera de esa codificación específica. Y ahí está la diferencia con Habermas.
Habermas no admitiría por principio esa codificación de la comunicación. Razones, Bueno, razones tiene uno y razones tiene el otro. Sí, sí. No quiero como monopolizar, así que gracias, profesor. Si tengo más oportunidad, luego le haré más preguntas. vale. Ahora Gonzalo García. Sí, ¿se me escucha? Yo puedo proponer que hable Gonzalo y Fernando Pascual y hablas después de los dos. ¿Qué les parece? Gonzalo y Fernando. Sí. ¿Puede ser? Vale. No sé si se escucha bien o no. Sí. Hola, profesor. Hola. Yo primero quiero agradecerle. Primera vez que lo tengo enfrente y por ahí tengo, mire, yo soy chileno. Estoy acá en México y de los pocos libros que me traje de Chile, ahí está La ciencia de la sociedad, que fue el primer libro que toqué de Luhmann. Ya, ese libro creo que es del 96, si no me equivoco. Siempre bajo la coordinación de sus traducciones, así que yo sé que el profesor aquí le hizo un reconocimiento al principio, toda la obra que nos ha acercado de Luhmann, y quiero repetir eso. Pero mire, ya que estamos ahí con el tiempo, tal vez una pregunta existencial, porque yo tenía preguntas más relacionadas con el texto, pero ahora escuchándolo también quiero aprovechar de preguntarle ¿por qué su interés en esta teoría, en la teoría de Luhmann? Y a esa pregunta, otra añadida que es, ¿qué problemas o críticas, podríamos decir, enfrentó en el proceso de, no sé cómo llamarlo, adaptación a la sociología que se practicaba en México y en general en América Latina? Por ejemplo, yo últimamente me enteré que, bueno, esto tiene que ver también con los formatos de publicación, que hoy en día se hace este juego de citar una frase o poner una frase y citar al autor, como si uno entendiese la obra del autor. Entonces yo por ahí una vez leí que la sociología de Luhmann era prescriptiva, por ejemplo. Acá, un sociólogo mexicano. Yo creo que no puede haber nada más alejado que decir que la sociología de Luhmann es prescriptiva, o sea, que le tiene que decir a la sociedad cómo debe. Y hace poco entrevistaba a un gran profesor chileno, jesuita, ya mayor, y me decía, no, a mí no me gustan las sociologías de derecha, refiriéndose a la teoría de sistemas, un poco relacionado a la teoría y a la praxis de la teoría, o sea, me refiero a lo que hacen las personas que, digamos, se identifican con el paradigma luhmanniano. Y esa crítica la retrotraía a sus tiempos de juventud, en el fondo la famosa crítica a Parsons en los años 70, ¿cierto? Y bueno, eso le preguntaría, profesor. ¿Se entendió? Pero, ¿cuál sería la, cuál quieres que te conteste? ¿Por qué su interés? ¿Por qué su interés en Luhmann, en la teoría? ¿Cómo nace? Mira, déjame decirte. Para mí esa es una pregunta muy bonita. Déjame decirte por qué. Porque yo tengo una anécdota larguísima sobre eso, pero si la cuento se van a dormir y todo eso, y entonces no creo, pero te diré como algunos puntitos de esto. Mira, yo soy consciente por mi misma historia y cómo me encontré con lo de Luhmann, porque en eso estamos medio hermanados, y así hemos quedado como si hubiéramos nacido juntos, pues, y hubiéramos nacido hasta pegados con Darío Rodríguez, el chileno, pues, y allá tu compañero, ¿no? Yo me encontré primero, yo venía de un área, estudié un área radicalmente distinta a esto, ¿sí?
yo más bien estudié en Alemania, más o menos en el tiempo en que Darío también estuvo en Alemania, pero allí no nos conocimos, pero más o menos en esa época, que somos exactamente de la misma edad, y él estaba estudiando un doctorado en Alemania y yo estaba en otra parte estudiando, ¿no? Total, muy brevemente, yo no venía propiamente del área propiamente como de sociología, sino más bien yo había estudiado mucho y además lo digo con mucho orgullo, yo había estudiado mucho sociología de la educación en Alemania y sobre todo allí mi punto principal estuve estudiando a Marx, ¿no? Que era, incluso mi tesis doctoral fue cómo emplear algunas categorías, digamos, de marxistas y aplicarlas que son categorías económicas, cómo aplicarlos digamos, al fenómeno educativo, etcétera, etcétera. Más o menos esa era la tesis. Puedo, en mi examen, puedo y con mucho orgullo también decirlo, allí había grandes marxistas, entre uno de ellos un historiador importantísimo del marxismo, que fue uno de mis sinodales, Irving Fetcher, ¿sí? De modo que estuvo allí. Total. Esa era mi idea. Yo regresé a México, para no hacerte el cuento largo, y entré a trabajar en la universidad, también de los jesuitas, pero se me hace raro ese chileno jesuita que no le gustan las teorías, pero no es cuestión ahorita de pelearnos, pero entonces, total, hubo por unas razones también larguísimas de explicar, hubo un momento en que había la inquietud porque se oía un poco, y te voy a contar algo que tiene relación con Chile, se oía que Luhmann era un autor importante y que estaba sonando mucho, sobre todo por el área sistémica, ¿sí? Había habido, yo creo que ya murió y debe haber muerto no hace mucho, si no es que todavía vive, digamos, había habido digamos, un pensador sistémico, pero relativo a la organización, que es Stanford Beer, ¿sí? Importantísimo, que incluso fue el que le hizo el Plan Nacional de Desarrollo Allende, ¿sí? En el tiempo de Allende, de la izquierda en Chile, este autor sistémico, Stafford Beer, ¿sí?, le hizo el Plan Nacional de Desarrollo, de modo que en México, que andaban muy preocupados con eso, con el Plan de Desarrollo, digamos, nacional, toda esa gente que se dedicaba a la cuestión sistémica empezó a oír, Stafford Beer vino y dijo, para la cuestión social, el realmente que está destacando ahorita enormemente es Luhmann. Entonces, Luhmann se empezó a oír aquí en México por primera vez a partir de eso. En la universidad, un director de una facultad que había entrado con estos sistémicos a organizar cosas sobre el plan nacional y todo esto, dijo, he oído que se nombra a Luhmann como tal, ¿qué tal si nos ponemos a estudiar a ver qué dice? Y allí fue donde empezó. De modo que fue una cosa azarosa, no buscada así enormemente de alguna manera, y decir, pues vamos poniéndonos a ver qué dice este señor y toda esta cosa. Nos pusimos a traducir el primer libro de Sistemas Sociales y de ahí empezó toda la historia, ¿no? Pero fue así, una cosa azarosa. Ahora, yo lo primero que vi es que era un autor fuertísimo. Eso a cualquiera que tenga un poquitito como de ojos para ver y oídos para oír, casi como dicen en la Biblia, pues es un autor fuertísimo, es decir, que habla como quien sabe, ¿no? Incluso ahora me doy cuenta
que muchísimos de los autores también marxistas, muy buenos marxistas en sus tiempos de Alemania, dicen, por ejemplo, hay un profesor de Derecho que se cita mucho, el profesor Röhl, en Alemania, que dice, la teoría de Luhmann es tan bien hecha y tan buena como la de Marx. Ya. Fernando Pascual. Gracias, profesor. Mucho gusto, muchas gracias por su tiempo. Yo estudio el doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario en la Universidad de Coahuila. Entonces, ándale, mira. Entonces, oye, pues, todos estamos aquí, menos en Brasil, ¿verdad? Pero no sé por qué tenemos que dar la vuelta tan grande. Nos estamos apoderando, entonces, bueno, yo tengo un proyecto que es acerca de cómo los catálogos de las librerías influyen en las ciudades y sus ecosistemas libreros. Yo trabajo alrededor de los libros, entonces, pues primero quiero decirle que bueno, si este libro me parece una obra monumental, pues la traducción es un trabajo monumental también, ¿no? O sea, las notas de la introducción y demás son parte de ese contexto. Los que no hablamos alemán es la manera en la que lo percibimos y bueno, es monumental es la palabra. La repito porque creo que es la correcta. Bueno, y lo que yo quería preguntarle, después de su muy interesante de descripción de cómo los tres textos son de tres momentos distintos, el que más me gusta es ese primero cuando menciona que Luhmann nos brinda una arquitectura conceptual para abordar la complejidad. Entonces, ahorita escuchándolo hablar sobre Habermas y demás, creo que los que no estamos en la filosofía o que no estamos tan de lleno en la sociología, el encontrar a Luhmann nos parece con esta visión totalitaria que a veces es inabarcable, pero como los proyectos que tenemos suenan inabarcables también, entonces es una manera de tratar de darle sentido. Entonces, yo lo que me gustaría mucho escuchar su comentario es que si esta manera de armar una arquitectura conceptual para tener una columna vertebral de cómo abordar, es la mayor enseñanza que pudiéramos tener. Y la manera en la que él incorpora los conceptos de autopoiesis, por ejemplo. Bueno, por los años que hay de diferencia cuando se formula la teoría, pues es un hombre de su tiempo, es lo que estaba en boga y demás. Seguramente si siguiera vivo y hubiera ahorita tal o cual teoría cuántica o etcétera, la hubiera incorporado de alguna u otra manera porque es esta mentalidad que se nutre de todo este contexto para darle eso. Entonces, si nos pudiera ahondar un poco en esto de la arquitectura conceptual, se lo agradecería mucho y muchas gracias. Bueno, déjame decirte, hay un texto, lástima que no lo tengo ahorita aquí a la mano, así, porque, pero déjame decirte, hay un autor de estos que se dedican como a escribir libros, muy bueno hasta, por cierto, alemán, un libro de introducción al pensamiento de Luhmann, y él justamente tiene una frase fantástica que se me hace ahí, una de las arquitecturas, así lo pone él, más bellas de pensamiento de la sociedad moderna. ¿Sí? Y yo en eso sí veo, sí, en eso sí. Probablemente Luhmann esté equivocado y sea malísimo y sea lo peor de la derecha y lo que ustedes quieran, ¿no? Pero que tiene una arquitectura fundamental de pensamiento fantástica. Ahora. Quizá Luhmann en el desarrollo de los escritos, eso por lo general, para el que no está muy metido en la teoría, sea como decir, bueno, en la ciencia me habla de estas cosas y luego en el derecho de otras y ya estoy hecho ya tengo la cabeza muy enredada con esto, ¿no? Pero fíjate una cosa, era de los puntos que yo había preparado hoy, incluso traigo un librito allí que lo podemos ahorita discutir. En realidad, a mí me parece, y cada día me parece más, en realidad la teoría de Luhmann es de una economía de principios brutal.
Es decir, son prácticamente, vamos a ponerlo de manera exagerada, 2 o 3 ideas que se van únicamente recombinando dependiendo de aquello que esté en el momento dado tratando, pues, ¿no? Sí. Pero de una economía de recursos brutal, se me hace a mí. Leo un poco. Este señor es otro que no es Luhmann. Este es de los famosos estos de la lingüística de alguna manera, pero este se llama John Searle, ¿sí? A ver, si lo ven, ¿sí? La lingüística de alguna manera es la de la idea de los actos performativos, etcétera, etcétera, y todas estas cosas, muy conocido. Pero dice él una cosa que yo creo que haz de cuenta que esto es en el fondo lo que trató Luhmann de hacer con su teoría, ¿no? Dice Searle, dice, a pesar de la asombrosa variedad de formas humanas de existencia social institucional, estoy convencido de que existe un único principio lógico que subyace a todas las estructuras. ¿Sí? Luego sigue él, lo vuelve a repetir al final y toda esta cosa que dice, lo vuelve a decir, él dice, toda la realidad institucional humana y en ese sentido casi toda la civilización humana es creada en su existencia inicial y mantenida en su existencia continuada por una única operación lógico-lingüística. Este es Searle, ¿sí? ¿Qué es lo que hace él? Es buscar este principio fundamental, digamos, en el lenguaje, que es lo distinto con Luhmann, pero en el lenguaje, cómo hay un principio lógico-lingüístico que de alguna manera va determinando no determinando, sino conformando prácticamente todas las formas del lenguaje, ¿sí? ¿Sí queda clara la idea? Bueno, a mí me parece que la teoría de Luhmann, y eso es lo que quiere poner de manifiesto el escrito sobre el legado de la teoría sociológica de Luhmann, es eso, poner de manifiesto de manera formal los principios, digamos, lógico-elementales, si es que les queremos llamar así, de todas las estructuras sociales. De todas. ¿Qué es lo que hace Luhmann? Lo que hace Luhmann es, mire, la sociedad, ahorita entendamos lo que queramos por la sociedad y todo eso, tiene una estructura, digamos, lógico-comunicativa, vamos a llamarla así, tiene un principio lógica comunicativa. Y en cada uno de esos sistemas que se van diferenciando, el derecho, la ciencia, esa lógica comunicativa elemental se vuelve otra vez a poner de manifiesto de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría de Luhmann. Ahora, si lo hubiera dicho Luhmann así como Searle y dejar 2 o 3 páginas, pues ya se hubiera uno contentado de decir lo que intentó Luhmann fue esto, fíjate. Quizá el mal de Luhmann fue, usted no se convence de eso, que yo le diga una fórmula tan general. Pues mire, vamos analizando desde el punto de vista formal el derecho. Y fíjese cómo funciona, cómo es un cálculo que se autoproduce y que se va diferenciando internamente, etcétera, etcétera, y aquí y allá, y cuál es su código y cuál es esto. Ahora, para hacer eso, pues ahí sí se necesita una vida, ¿verdad? De leer, de compilar en absoluto todo lo que hay sobre el derecho universal, su desarrollo, su esto y su lo otro, y decir, usted no pierda de vista que en el fondo se trata de un principio de autoproducción, de un cálculo, pues en el sentido
de la teoría esta de Spencer Brown, ¿no? Y esa cosa la reproduce Luhmann en cada uno de los sistemas que toca. Usted cree que la ciencia es un enredo tremendo y que todo el mundo engaña en la ciencia y que son unos mentirosos y unos vividores nomás que viven de los intereses de todo el mundo. Pues mire, cómo hay un aspecto formal en la ciencia que se va autorreproduciendo y autocalculable, etcétera, etcétera. Y agarra el arte, y agarra la educación, y agarra lo que agarra, ¿verdad? De alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrece Luhmann? Es una especie de, digamos, de arquitectura formal para observar, digamos, cómo se desarrolla la sociedad moderna, ¿no? Una arquitectura formal, ¿sí? Entonces ubica los hechos, mire, esto pertenece acá, esto pertenece a otro lado, esto tiene influencia aquí, esto no tiene influencia aquí, etcétera. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, hay una cosa muy positiva en ese sentido. Yo creo que es de las teorías últimas que ha habido. En ese sentido se me hace que no tiene comparación Luhmann. De las teorías más limpias desde el punto de vista metodológico. Si no es la que más. ¿Sí? Ahora, ¿qué le echan en cara? E incluso se le sigue echando en cara, pero es que con esta teoría no se puede hacer investigación empírica. Primero, no es la intención de la teoría hacer esa investigación. Te voy a poner en ese sentido, parece de risa y no es tan de risa, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, es exactamente lo mismo que hizo Einstein. Einstein lo que ofreció fue únicamente una comprensión formal de cómo operaría el universo, digamos, bajo esta dinámica de, digamos, de la relatividad, ¿no? Muchos años después se hicieron comprobaciones empíricas de que esto y que lo otro, y se siguen abriendo investigaciones empíricas sobre eso, pero el principio formal es el que está dado. Y además, desde el punto de vista matemático, plenamente desarrollado y justificado aquí, allá y todo eso. Así debería operar el cosmos. Casi en ese sentido, desde el punto de vista formal, es eso. No ha hecho otra cosa Luhmann. Entonces, es una teoría en ese sentido muy... El modelo que ofrece Luhmann es muy parecido a eso, ¿no? Es un modelo formal, evidentemente. Yo lo que quiero es que me diga cómo va a reaccionar digamos, el juez del segundo distrito en Coahuila. ¿Y a qué va a responder? No, espéreme, no es para tanto tampoco es la teoría. No. Es un esquema formal de cómo desde el punto de vista formal opera la sociedad moderna, ¿no? Y si usted ve algo distinto, ¿sí? ¿Tiene alguna razón ahí dentro de ese esquema como para no atender a esta, digamos, lógica formal, sino se queda en la periferia de esa formalidad, ¿no? Entonces ya empieza uno a ver y a distinguir, esto no sigue esa determinación por esta razón, esto por esto, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que Luhmann no tiene hasta ahora competidor. Hasta ahora. Entonces, cuadra, pues, de alguna manera, qué cosa pertenece a dónde, pues, ¿no? Por ejemplo, es una anécdota que el mismo Luhmann medio contaba, ¿sí? Porque Luhmann hacía broma
de que él, en realidad, él lo contaba, yo creo que nunca, alguna vez lo insinuó en lo escrito, pero decía, en realidad mi contraparte es Weber, ¿sí? Yo quiero hacer una teoría que, digamos, casi lo que decía Luhmann era que organice lo que hizo Weber, ¿no? Weber agarra una cosa y se mete por aquí, se mete por allá, y son cosas fantásticas las que descubre, pero es una especie de paleontólogo que tiene un taller enorme donde va dejando esta cosa ahí en esta mesa y esta otra en esta mesa. Y entonces Luhmann decía, yo lo que quiero es a ese paleontólogo que tiene todas esas cosas dispersas, le voy a hacer yo un sistema para que los organice. Estas van aquí, como en una biblioteca, pues esto va acá, esto va acá, esto va acá, esto no lo podemos confundir con esto, etcétera, etcétera. La anécdota que contaba Luhmann es decir, mire, yo toda la vida he tratado de distanciarme de Weber y vivo en una calle que tiene el nombre de la hija de Weber, entonces no me lo puedo quitar de la cabeza. Vale. Ángel. Déjame ponerte un ejemplito chiquito, ¿no? Un ejemplito de qué es lo que ofrece Luhmann con su teoría. Es como Freud. Freud determina, digamos, los impulsos como básicos del hombre están determinados por lo que sea, ¿verdad? Por el yo elemental y todo esto, la sexualidad, esto y del otro. Todo lo demás, pues, es sublimación y restricción y esto y del otro, en orden a la convivencia humana, en lo que se quiera. Pero te da, entonces, con ese esquema de pensamiento, pues con ese esquema de pensamiento han vivido millones de terapeutas y de esto y el otro, y no, lo que usted tiene es un principio edípico y todos sus males y sus dolores de cabeza vienen de ahí, etc. Es un esquema fundamental como para entender la realidad del otro, ¿no? Entonces, es lo que ofrece Luhmann, ¿no? Si ustedes analizan los libros de la ciencia, del derecho, de esto y el otro, incluso una cosa, el capitulado de esos libros es el mismo prácticamente del capitulado de la teoría de la sociedad, ¿sí? Es decir, evolución del derecho, diferenciación del derecho, esto que el otro, y pum, pum, y pum, pum, pum. Lo único que hace Luhmann es estos 4 o 5 principios básicos de esta autopoiesis, organización, el cálculo recursivo y todo eso, se van expandiendo y se van reflejando, mire usted, en todo el derecho, en todo esto, en todo lo otro, en todo esto. Si eso es poco, para la complejidad de la sociedad moderna, no, pues a mí me preocupa que ese es un aspecto que no, que ni se discute, ni me tengo el temor de que no se comprenda plenamente sobre eso, ¿no? Fíjense, a mí se me hace que es notabilísimo eso, lo de Luhmann, notabilísimo. No es otra cosa que lo que hace Marx justamente en el Capital. Es famosísimo lo de Marx, que escribió y escribió y escribió y todo eso, y no daba con cómo hacer una propuesta que tuviera una coherencia enorme. En ese sentido, porque incluso en el sentido de las distinciones, Marx parte de una distinción también fundamental. Bueno, en ese sentido son o muy alemanes o muy cercanos, y todo esto es desde el punto de vista metodológico, ¿no? Marx parte de una, digamos, distinción como fundamental que es, digamos, la cuestión esta de mercancía de uso, valor de uso y valor de cambio, pues, y todo eso. A partir de allí va construyendo toda la realidad toda la realidad del capitalismo, ¿no? Reducida
en sus puntos fundamentales a un principio elemental de una distinción. En eso Luhmann es una cosa como arquitectura de teoría, a lo mejor se dice, pero esta arquitectura está toda chueca y todo eso, y a mí no me gusta, y es de derechas y todo eso. Ese ya es otro cantar, pues, por... Muchas gracias, profesor. Un honor. Hola, ¿se escucha? Sí. Ok, bueno, yo estudié la maestría en filosofía por parte de la Universidad de Guanajuato y la licenciatura en Derecho también por la misma casa de estudios. Mi pregunta... Esto que me digas es que están resultando más mexicanos, pues entonces estoy... Sí, es buenísimo esto porque... Estoy un poco confundido, pues, pero no importa, no importa. Bueno, mi pregunta es sencilla. Respecto a las últimas publicaciones de Luhmann, son bastante, así que irritantes, controversiales, porque menciona, por ejemplo, que la sociología podría transformarse o verse como una parodia de la sociedad. Algunas cosas como, por ejemplo, que dice la teoría no sirve para nada, pero se refiere justamente a ese no servir bajo los criterios tradicionales, ¿no? De causalidad, efectividad, etc. Sin embargo, justamente esos posicionamientos dentro del diseño de la teoría cumplen lo que Weller llama un caballo de Troya, ¿no? Es como un caballo de Troya que le permite al autor insertarse dentro de la tradición, discutiendo con los exponentes más, con los principales exponentes dentro de la teoría, y al mismo tiempo generar esta escisión, ¿no? Este cisma. Ahora, en ese caso, yo creo que lo más interesante es la preocupación de Luhmann respecto a la recepción y a la manera en la cual todo ese diseño tan hermoso como lo comentan, resulta transversado, ¿no? O sea, es decir, se le acusa de ser el diablo, de ser de derecha, de tener un enfoque que no se nota dentro de la construcción del programa, sino que más bien parece que es susceptible a señalamientos justamente por esa posición de no, ahora sí que bajo esta dualidad de compromisos y réditos, porque solamente acepta compromisos, y los réditos los enfoca justamente solo en esta cuestión de la construcción de teorías. Y esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, en tanto, lectores de Luhmann, generar esa facilitación, esa divulgación que no perjudique o que no sea tan tóxica como una observación de estas observaciones, de las observaciones, para la observación de Luhmann, ¿no? Respecto a la teoría? ¿Cómo, por ejemplo, Luhmann lo menciona, cuando hablamos de arquitectura, no quiero que se inscriba una jerarquización de principios, por ejemplo, esa clase de cuestiones. Ahí habría que aplicar una ecología, ¿no? Una ecología en tanto que el término ya genera una orientación, quizá, no sé. Es decir, ¿cómo facilitar esta teoría a personas, a los legos, que no demuestran, que demuestran más bien una redundancia con respecto a la tradición? O sea, es complicado. Me encanta, por ejemplo, estuve trabajando con la doctora Mónica Livier, y ella se encarga del tema de la memoria, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta habilitación de la memoria ya cuando no hay un referente empírico? Cuando más bien tenemos que hablar de esa memoria que se distancia, que se diferencia radicalmente de la conciencia, pero que al mismo tiempo genera este acoplamiento estructural. O sea, ¿cómo divulgar a Luhmann? ¿Cómo generar una divulgación adecuada de Luhmann? No, esa es la pregunta más difícil que me puedas hacer, porque te voy a decir por qué. Porque todo lo que hemos hecho nosotros ha sido como querer divulgar a lo de Luhmann y todo esto, y pues no le hemos atinado. Por eso me encanta, estoy agradecidísimo de que usted esté aquí, porque yo conocí a Luhmann desde cómo es posible el orden social,
Y luego el texto que editó sobre la política de la sociedad. Así que este fue de los primeros con los cuales yo me introduje a la teoría, y es eso, cómo mantener estas redes, ¿no? Cómo generar esta divulgación, ¿no? Es complicadísimo. Fíjate, te puedo contar otra anécdota. Es lo bueno de la vejez, ya se le va a uno más en anécdotas que en teoría, pero déjame decirte, hace poquito discutimos aquí en un seminarito que tenemos aquí en la Ciudad de México, discutimos un artículo que está hecho a propósito de lo de la pandemia. Venía lo de la pandemia y todo esto desde el punto de vista universal, ¿no? Hay un artículo de un muy buen marxista, de los, digamos, de los que siguen ahora la cuestión de la teoría crítica y todo eso, que se llama Hartmut Rosa. No sé si lo hace. Bueno, muy bueno, es buenísimo. Pero me llamó la atención, me llamó la atención que en ese escrito Hartmut Rosa hable, incluso esto lo dije en alguna otra conferencia que tuvimos aquí con los brasileños. Hartmut Rosa habla allí y dice, hasta antes de la pandemia, ¿sí? Digamos, incluso él dice, así lo llama, el mantra de la teoría de sistemas, de la teoría de la diferenciación y todo esto, parecía que era lo que más explicaba la sociedad moderna. Fíjate, lo dice como para después pegarle durísimo, pero hay un reconocimiento como tal. Ahora que se nos están presentando y se nos está viniendo el mundo abajo, pues eso, probablemente ya Luhmann y ellos no tengan razón, ¿verdad? Pero hasta hace poquito venían teniendo la razón. Hartmut Rosa. Déjame decirte, casi podríamos decir, es una cosa natural también lo de Luhmann, tampoco hay que alarmarse. Mira, el problema de Luhmann, si se puede decir que ese es un problema, seguramente para él y para la teoría alemana han de decir, pues ese no es problema, ¿no? Luhmann sabe que su propuesta es una propuesta demasiado formal. Es decir, no está hecha. El público de él es justamente eso. Es Habermas y tratar de convencer a Habermas con elementos que puedan convencer a Habermas en la teoría crítica y a los que vengan, etcétera, etcétera. Entonces, está dirigida de una gran formalidad, es decir, mire, toda esa tradición de pensadores en el derecho, vea cómo se ajustan a esta teoría y no a lo que dicen ustedes de idealidades y toda esta cosa, ¿no? Entonces ahí está su mal. No es una teoría, es una teoría que tiene, es decir, que Luhmann la tiene que justificar, digamos, demasiado, ¿sí? La tiene que encontrar como fundamentos teóricos como muy fuertes y discutir realmente cosas como para poder decir, algo hay aquí que le debemos de conceder de razón, pues, ¿no? Debemos concederle la razón. Eso mismo, pues es un impedimento también para que se divulgue con facilidad la teoría, ¿no? Porque tiene un alto grado, eso sí, un alto grado de formalidad y de dificultad también de, ¿cómo podríamos decir?, de paradigma, pues, ¿no? Porque es un paradigma que va a la inversa prácticamente de lo que vemos, ¿sí? Ahí estaría un poco como para responder a la primera pregunta que me hicieron. ¿Qué es lo que vemos? Vemos acciones, vemos individuos que hacen cosas. Viene Luhmann y dice, pues fíjese que eso que usted ve, pues anteriormente está la comunicación y lo que usted ve ya es una atribución, digamos, comunicativa incluso de la acción, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que quiere ser relativamente claro. Por ejemplo,
todos vemos en la calle, o alguno, ojalá y no todos, pero más bien se ve por alguna circunstancia de que alguien mata a otro cercanamente, que hubo una disputa por ahí, aunque fuera en la calle y todo eso, alguien traía una pistola, saca y lo mata. ¡Pum! ¿Sí? Eso lo vemos. Ahí está la acción, la agencia. ¿Qué más quieres que eso? Oímos el disparo, vimos quién lo hizo y toda esta cosa. ¿Qué más? Bueno, ¿tú no harías una sociología de la agencia o de la acción como fantástica con eso? Claro que sí. Pero ahí viene el problema que dice Luhmann. Llevas el caso, es el derecho, y resulta que el derecho, justamente lo que tú viste y lo que tú oíste, no es el principal dato como para poder enjuiciar a un sujeto. Vienen otros procesos comunicativos de atribución. Al final, eso que te había dicho como perverso, malísimo y que dio un miedo enorme, sale este individuo y decir, no pasó nada. No pasó nada porque en realidad lo que hizo fue en defensa propia. Entonces ya la teoría de la acción, ya le empiezan a temblar las rodillas, ¿verdad? Porque ya no es tan claro. Ya no es tan claro. Entonces, ¿dónde se decide eso? Tampoco es una cosa muy fuera de orden lo que dice Luhmann. Se decide en procesos de comunicación del sistema del derecho. Si no te convence, bueno, nos vemos en Guanajuato. No, yo he pensado... Estaría más fácil que en Río de Janeiro. Luhmann dice, ¿no?, que el programa o la teoría debe ser como un laberinto. A mí me encantaría hallar una motosierra para atravesarlo, ¿no? Pero bueno, ya cada quien tiene sus fetiches. Muchísimas gracias. Vale. Guillermo Obando. Guillermo. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Profesor Javier, me place mucho saludarlo y tenerlo y conocerlo. Quiero hacer un comentario que de pronto apunta un poquito a a la pregunta que hizo Ángel en este momento. Y es que usted lo ha dicho también en sus textos, profesor Javier, uno de los elementos que a veces dificulta entender la teoría luhmanniana es el hecho de que provenga del campo de la biología, de los sistemas de control, de la cibernética, el concepto de sistema, y eso hace que intentemos verlo como un objeto. Entonces, yo creo que si abandonamos el concepto de sistema como objeto, damos un pequeño saltico para poder entender mejor la propuesta luhmanniana. Yo creo que, a propósito que usted mencionaba ahora, a Stafford Beer, pues cuando él llega a Chile, Stafford Beer trabajó mucho en el campo organizacional, y es que allí la teoría de sistemas tradicional funciona, y funciona con facilidad. Él incluso hizo intentos también de abordar el problema de los problemas sociales, y es muy difícil. La gran limitante o las limitantes que hay, pues son el mismo concepto tradicional de elementos, relaciones, que nos lleva a un objeto estático, como un objeto, como lo estoy diciendo. ¿Cuál es, creo yo, el gran aporte de Luhmann? Y es que al introducir el concepto de esa operacionalización, que es simplemente la manera de demostrar cómo podemos representar el cambio, ¿cierto? El cambio en un sistema, cómo un sistema cambia de un estado a otro o de un conjunto de estados a otro. Y Luhmann introduce ese operador único que unifica todo, que es la comunicación, con lo cual resolvió un problemonón, ¿cierto? Ese es, creo, pues, no sé, el gran aporte. La pregunta sería si aparte de este operador clave, como el de la comunicación, aunque esta está previamente estructurada, me resuelve el problema de los cambios que se dan en la sociedad, ¿cuál otro
elemento, profesor, ve usted que sería así de fuerte dentro de la propuesta luhmanniana? Eso era. Muchas gracias, profe. Bueno, déjame decirte, lo dijiste muy bien, caray. Tanto que ya no quisiera yo añadir nada a eso que dijiste, porque dije, está tan bien dicho que no, a lo mejor lo descompongo, ¿no? A lo dicho, ¿no? Pero déjame decirte, junto con eso que tú explicaste muy bien, se me hace que una cosa que viene es una consecuencia de eso que también se sabe, pero se me hace que no se subraya con mucha firmeza. Al mismo tiempo que Luhmann establece, digamos, como el único operador a la comunicación, al mismo tiempo Luhmann con eso se distancia un poco de la operación de la conciencia. Es decir, dicho de otro modo, Luhmann es el único autor, el único en la historia del pensamiento, desde el punto de vista de este tipo de pensamientos. Probablemente hay alguno que otro, pero desde este punto de vista, el único autor que separa conciencia de comunicación. El único. Eso daría, digamos, esa aportación se me hace que es una de las aportaciones más grandes que se hayan hecho a la sociología. Con eso de grandes puede ser también que a lo mejor esté equivocada, tampoco puede estar exenta de eso, pero es un atrevimiento brutal eso. Por ejemplo, lo pongo, autores como Husserl había entendido el problema enormemente sobre eso, ¿no? Pero incluso Husserl lo que intentó, en lugar de lo de Luhmann, es asentarlo, por ejemplo, categorías subjetivo-trascendentales, las trató de sustentar en la conciencia. Y Luhmann dice, no, estas hay que traerlas a la comunicación. ¿Sí? Entonces separa radicalmente las operaciones fundamentales de la conciencia y de la comunicación. Un doctorando que está ahí en la Ibero, y siempre lo voy a referir porque él lo define como muy, muy bien esta distancia entre una cosa y la otra. Él dice, esa expresión de él, ¿no? La conciencia opera, digamos, la conciencia opera reconociendo diferencias. Es decir, la conciencia del ser humano de alguna manera ve, siempre estamos nosotros separando con distinciones, ¿no? Entramos a un salón de clases y sabemos pues, que hay una pared, que debo alejarme de eso, si no me pego enfrente allí con ella, etcétera, etcétera. Me ubico, realmente hay una ubicación total de la conciencia, lo quito. Hay alumnos aquí sentados, están las paredes, están las ventanas, etcétera, etcétera. Hay una ubicación. La conciencia lo reconoce, ¿no? Igual que cuando va uno conduciendo un coche, lo digo así, aunque en México lo diríamos de otra manera, pero para medio entendernos. Cuando va uno conduciendo un coche de alguna manera, pues la conciencia evidentemente que va distinguiendo a la vez, distinguiendo muchísimas cosas, ¿no? Casi imperceptiblemente de alguna manera, pero tengo referencias que hay otros autos, que hay una especie de foco rojo que se va a poner allí, aquí les llamamos nosotros de una manera, pues, pero total, eso, ¿no? En cambio, la comunicación no opera solo con distinciones, sino que opera con formas, en el sentido de Spencer Brown. Entonces ahí está la gran diferencia entre una cosa y la otra. La comunicación solo opera con formas, la conciencia no opera con formas, sino con puras distinciones, ¿no?
En cambio, la comunicación ya opera con formas, separa una cosa de la otra expresamente, ¿no? La conciencia no. Entonces, evidentemente que el mundo de la conciencia es distintísimo que el mundo de la comunicación, en ese sentido, ¿no? Si esto se hace poco, quizá lo que convenga es eso, como subrayar, es el único autor que en el plano formal, Luhmann, separa conciencia de comunicación. Eso a Luhmann, para la sociología, cree él, que le resuelve muchísimas cosas, ¿no? Que resuelve. Habermas vio en eso decir, pues es una tontería la que hizo porque se va a echar encima unos problemas de los cuales no va a salir, ¿sí? Y Luhmann pues, dice, pues si ya me dijo Habermas que no voy a salir, pues ahora me voy a proponer salir. Y se lo voy a demostrar y le voy a poder justificar por qué tiene claro eso. Yo creo que fundamentalmente, esa distinción fundamental entre conciencia y comunicación es una cosa además finísima. Ahora, ¿cómo convencer en la calle a todo el mundo de eso? Pues, híjole, ay, Dios mío. Eso. Yo lo que me temo es que dentro de 50 años, cuando ya no vivamos, al menos yo, ni nada de eso, dentro de 50 años se va a empezar a decir, pero sí, Luhmann había hecho un descubrimiento enorme sobre esto y no le hicimos caso y aquí estaban solucionados miles de problemas y todo eso. Como suele pasar con las grandes teorías, ¿no? Muchas gracias, profesor Javier. Bernardo. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? Un gusto conocerlo. Pues lo he visto en videos, lo he leído y es una cosa así extraordinaria poder conversar con usted. Profesor, en cuanto a la teoría de Luhmann, voy a hablar un poco de los medios de comunicación simbólicos altamente generalizados, ¿cierto? Pero más que hablar yo, la pregunta va allí. Aldo Mascareño, que yo creo que también lo conoce, el profesor chileno, cómo no. propone que ellos tienen unas propiedades. En un artículo hace ya algunos años, esos medios de comunicación simbólicos altamente generalizados tienen unas propiedades. Y yo preguntaría si esta es la manera en la cual se pueden operativizar esta teoría, digamos, tan abstracta de Luhmann sobre la comunicación. Si este sería el paso como de operativizar esta teoría y llevarla a la posibilidad de observar esos medios de comunicación simbólica. Sí, mira, ¿yo qué diría sobre eso? Primero, una pequeña introducción sobre eso. En realidad, el descubrimiento de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, aunque no sé si así esté como tal, como ya se describió después en la teoría de Luhmann, es, digamos, eso fue Parsons quien los descubrió, pues, ¿no? ¿Sí? Y Parsons elaboró, o Parsons, pues, en fin, lo castellanizamos y decimos Parsons nosotros. Y entonces, él realmente fue el que primero introdujo las determinaciones de estos medios de comunicación, ¿no? Después, Luhmann, como le hace Luhmann casi con todo, pues de que hubo un descubrimiento fundamental aquí, y entonces dice, al traerlo yo a mi teoría, pues lo reespecifico y le doy otras dimensiones, ¿no? Realmente, en Luhmann, si uno lee sobre todo La Sociedad de la Sociedad, el librotote ese,
realmente es de las cosas más destacadas de Luhmann, desde el punto de vista de, digamos, de brillantez de escritura incluso, es de unas cosas destacadísimas, ¿no? Los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Ahí vienen una explicación histórico-conceptual sobre eso fantástica. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso en la teoría de Luhmann? Se me hace que eso vale la pena como dejarlo ahí asentado, ¿no? Por ejemplo, en el escritito ese del gran Luhmann, ese que puse, que también ya el título es una historia, pero la vamos a dejar fuera porque nos lleva a otro lado. Allí, por ejemplo, se hace la comparación con un antropólogo muy famoso, que en su tiempo fue muy famoso, que fue Gehlen, un antropólogo filosófico en Alemania, ¿no? Y trae unas cosas interesantísimas, ¿no? Fundamentalmente Gehlen, dicho con mucha simplicidad, él dice, el hombre pues solo, dejado a sus puras, digamos, consideraciones y todo eso, pues se nos vuelve un elemento caótico para la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, la manera en que el hombre se, digamos, civiliza o se socializa en determinado momento es a través de las instituciones, ¿no? Entonces él habla allí, incluso en ese resumencito que dio, por ejemplo, el matrimonio, civiliza como ciertos aspectos de la humanidad en la que no lo deja, digamos, abierto a cualquier, digamos, impulso que pudiera tener la iglesia, el Estado. Son instituciones civilizatorias para la humanidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Luhmann? Y allí vienen los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Luhmann dice, yo creo que existe un plano, vamos a ponerlo así, más abstracto, civilizatorio, que no son las instituciones que pudieran confundirse con cosas muy concretas como el matrimonio, como el Estado de una forma, como esto, como lo otro, sino más bien son codificaciones de comunicación que hacen las veces esas que Gehlen ponía en las instituciones. El amor, digamos, como comunicación, digamos, simbólica, altamente generalizada, civiliza, pues, ¿no? En el sentido de que le pone un filtro a la sexualidad y a los impulsos de alguna manera y decir, mira, cuando menos y que esto pase, que pase con él. No pasa nunca en la realidad, pero ahí está el filtro ese simbólico de alguna manera, ¿no? Mira que la operación económica de la sociedad y todo eso se lleve, el dinero te ayuda un poco a esa conversión de el intercambio, etcétera, etcétera. La justicia en el derecho. Por aquí, por allá. Es decir, para decirlo de otro modo, en Gehlen son claramente instituciones que uno puede medio visualizar concretamente. En Luhmann, más bien son aspectos comunicacionales, símbolos que hacen las veces como de institución. Y que además no dejan que la aceptación de la comunicación quede así abierta, digamos, al infinito. No sé si quede claro. Sí, y gracias por la respuesta y por el tiempo, muy amable. Es decir, allí lo único que quiero refrendar es esto. Dice Luhmann, hay una disposición en el mismo proceso comunicativo que ya implica, digamos, esta gran simbolización, como es feo decirlo así, institucional, pues no es lo mismo, pero solo como para darle un contenido pedagógico a eso, pues. Lo que Gehlen piensa como institución, Luhmann, con la tradición de Parsons, lo pone como simbología misma de la comunicación. Muy amable, gracias.
Ahora Pablo. Muchas gracias, Arthur. Mi nombre es Pablo Meyer. Los saludo a todas y todos desde Santiago de Chile. Yo me encuentro, bueno, tuve la fortuna de ver al profesor Javier acá en Santiago hace ya algunos años. Y yo me encuentro realizando mi tesis doctoral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires, en Argentina. Así que algunos elementos en los cuales yo me encuentro que también tienen que ver con lo que han planteado otros participantes es respecto a cómo poder hacer una investigación aplicada ocupando lo que son las herramientas conceptuales que ofrece Luhmann, pero también entendiendo de que, claro, cómo es su aplicación en Latinoamérica, que eso ya le agrega una dificultad adicional, porque mi investigación está dentro del campo de los estudios del trabajo, y acá en toda Latinoamérica obviamente hay como una herencia y una continuidad. Bueno, Enrique de la Garza lamentablemente falleció hace poco, es un gran académico en esa materia. Entonces, tomando en consideración, profesor Javier, y aquí viene mi pregunta, ¿cómo usted, a lo largo de su vasta trayectoria académica, pudo trabajar con autores y acá en Latinoamérica, usando la teoría de sistemas sociales propuesta por Luhmann, pero en coexistencia también con investigadores que abordan los fenómenos de estudio empírico desde otras perspectivas teóricas? Por ejemplo, en mi caso, claro, hay toda una herencia del marxismo y del neomarxismo, tanto en México, en Argentina, acá en Chile, para poder aproximarse hacia el estudio, en este caso específico del trabajo en Latinoamérica. ¿Cómo fue su experiencia, profesor Javier, respecto de trabajar con estas herramientas teóricas en la investigación empírica en Latinoamérica, por ejemplo, haciendo dialogar o identificando diferencias entre lo que decía Luhmann o el caso de Marx, como usted ha comentado más de una vez? Desde ya también muchas gracias por su respuesta, y a Arthur por generar estos espacios de encuentro. Mira, por ejemplo, primero respondo a una cosa, lo de Marx y Luhmann, ¿no? Por ejemplo, en términos generales, incluso se puede constatar eso en últimas ediciones hechas en Chile, por ejemplo, la traducción que hizo Aldo Mascareño sobre la economía de la sociedad y todo eso. Por ejemplo, la diferencia ahí, si es que le vamos a llamar diferencia, está. Lo voy a simplificar. Prácticamente Luhmann dice, lo de Marx podríamos considerarlo como hasta genial, ¿no? Expresión de Luhmann. La única diferencia, y que en Luhmann hace muchísima diferencia, es que lo de Marx está específicamente pensado para la economía. Y la sociedad moderna es mucho más que la economía. No, entonces, no es allí una contraposición cara a cara de decir, fíjate que todo lo que pensó Marx está equivocado. Dice, al contrario, Luhmann dice, las incursiones que hizo Marx son geniales. Lo único es que no podemos desprender que con esa misma lógica y determinación así opera el derecho en la modernidad, así opera la ciencia en la modernidad, así opera, etcétera, etcétera. Esa es la gran diferencia. Si no hay una contraposición de aspectos. Luego, ya para el caso, otra anécdota. Por ejemplo, Ana Belén, que ella hizo su tesis sobre eso, comparando en la categoría del trabajo. Ana Belén, mi asistente, la que me dio el tip de que ya estaban en el seminario, ella hizo una tesis sobre comparando la categoría del trabajo desde la teoría marxista y la teoría de Luhmann, que generalidades, ¿no?
cómo se abordaría este aspecto aquí, cómo se abordaría este aspecto acá. De modo que se pueden hacer esas cosas. Lo único que quiero decir es que se pueden hacer las comparaciones. Acá está Ana Belén, nada menos. Entonces, ya para más detalles de la tesis, bueno, ella, que hable más bien ella. Pero, por ejemplo, en Alemania existe un autor, ya no, Ana Belén, recuérdamelo cómo era el autor que se ha dedicado un poco a eso, a comparar la teoría. Stefan Kuhl. Exactamente, Stefan Kuhl. Es fácil tener acceso a esos libros porque no son tan grandototes y luego ya están traducidos al inglés. ¿Sí? Perfecto, sí. Yo también he tenido la oportunidad, bueno, de revisar autores como Ralph Rogowski, que también aplica la teoría luhmanniana de sistemas sociales, por ejemplo, para entender los sistemas de relaciones laborales o industriales. Porque, claro, hay toda una corriente heredada de Parsons que concibe con términos sistémicos la relación de trabajo que, claro, para Marx lo ve en cuanto a esta posición capital-trabajo. Por eso me interesaba mucho su opinión respecto de, claro, las diferencias y complementariedades de ambos autores. Muchísimas gracias nuevamente y a Ana Belén. Yo lo volvería a resumir nomás como para que quede claro. Yo creo que el principio fundamental de la economía, Luhmann se lo sigue reconociendo a Marx, ¿no? Como decir eso no vale la pena. Ahora, lo que pasa es que en Luhmann se me hace a mí, pero Ana Belén a lo mejor puede ahondar más en eso. Hay más posibilidades de que el trabajo se pueda ver, por ejemplo, mucho más que lo tiene Marx simplemente por el tiempo, desde el punto de vista de la organización. Y entonces ahí hay otros resultados distintos a la que uno supondría con Marx, ¿no? Porque Luhmann, la organización, es algo también a lo que le dedicó, digamos, un tiempo de también un modelo altamente abstracto de qué es la organización, pues, para la modernidad, ¿no? Pero yo lo que quisiera como subrayar es que yo no veo así que sean enemigos y que no se puedan ver en la calle, pues, y que yo veo que tú vienes por una acera y yo me voy por la otra en cuanto te vea, ¿no? No, son teorías que son distintas en eso, ¿no? Y en unos aspectos complementarias. En unos. Muchísimas gracias, profesor. Emerson? Perfeito. Obrigado, professor Arthur. Professor Javier, muchas gracias. Es muy gratificante tener una clase con usted. Perdona mi portuñol. No, al contrario, perdón nosotros que no deberíamos de hablar en portugués, pero sí. Estos españoles, bueno. Yo faço mi investigación doctoral en Universidad de La Salle, en Canoas, y mi investigación trata de conocer las expectativas cognitivas y expectativas normativas de los investigadores policiales sobre los delitos informáticos, los delitos cibernéticos, como quiera llamar. Entonces, creo que Luhmann no ha escrito mucho sobre el tema. Yo he encontrado un libro en Brasil sobre sociología en Luhmann que lo trata do tema, pero no he encontrado muchos escritos sobre. Entonces, gostaria de ter sua impressão sobre este tema, se é possível, claro, de conhecer pouco de sua visão sobre expectativas cognitivas e normativas em Luhmann. Bueno, déjame decirte, si solo la pregunta fuera eso entre expectativas normativas y cognitivas,
Digo solo porque luego mencionaste lo de los delitos cibernéticos y todo eso, ¿no? Lo cual yo creo que yo estoy peor que Luhmann en eso, porque para entender eso ya. Pero lo de expectativas cognitivas y normativas, mira, luego te digo de un autor, porque aquí lo tengo ahorita, se me fue el nombre, pero lo tengo aquí muy a la mano, donde hay un desarrollo ya mejor sobre el derecho en cuestión estas de las incursiones del derecho en la cuestión cibernética y todas estas cosas. Hay un autor alemán, ¿sí?, que incluso nosotros medio tenemos por ahí un proyecto de traducirlo y todo eso, pero eso llevará su tiempo, ¿no? Pero sobre las expectativas normativas y cognitivas, mira, Luhmann retomó esa distinción de no te voy a poder responder el nombre porque no lo tengo ahorita pero se puede buscar en internet muy fácilmente. Es un autor que, si no me equivoco, es danés o es sueco, que en el tiempo en que eran más o menos jóvenes, pues, este autor lo propuso para la cuestión de la teoría de la organización, ¿no? Eso de las expectativas normativas y cognitivas. Hay uno, incluso muy famoso, le acaban de dar unos premios, digamos, universales sobre eso. Es un autor muy conocido. No me viene ahorita, pero viene citado en el libro del derecho. Total. Luhmann retomó esa distinción que no es propiamente de él, no es invención de él, sino lo había dicho este autor de alguna manera, y entonces la trajo como para fundamentar justamente el derecho. ¿Sí? Y entonces dice, el derecho está fundamentado en el fondo, que es una cosa interesantísima en Luhmann para el que se interese sobre el derecho, está fundamentado en expectativas normativas, ¿no? Y entonces ahí empieza a hacer las definiciones Luhmann ya, una vez aceptada esa teoría que viene de otro lado, empieza a hacer las distinciones aplicadas a la cuestión del derecho. Ahora, expectativa normativa, es decir, más o menos así, con mucha simplicidad, Luhmann define, aunque los hechos digan lo contrario a mi expectativa, la expectativa normativa dice, mi expectativa sigue siendo válida, aunque el hecho todos los días lo niegue. ¿Sí? La expectativa cognitiva se comporta de una manera distinta, es decir, yo afirmo, esta es mi expectativa, pero veo que los hechos lo están refutando todos los días, tengo que ajustar mi expectativa conforme a los hechos. Entonces dice, el sistema de derecho en el fondo opera con expectativas normativas. Los hechos son en ese sentido, ¿no? Hay que tomarlo con cierta calma. Los hechos son indiferentes con respecto a eso. Lo que vale es, digamos, mi expectativa. Mi expectativa en el derecho normativa dice no matar y todos los días matan, ¿sí? Ese todos los días matan no anula la expectativa esa normativa, ¿no? Ahora, ¿qué es importante para el derecho en Luhmann? Es que en Luhmann lo que vale es la expectativa y no el hecho como tal, ni el hecho, digamos, normativo. Lo que realmente importa es la expectativa normativa, es decir, es la expectativa normativa que tenemos sobre la ley. No la ley como tal, sino la expectativa normativa que se crea sobre eso. Entonces, para decirlo en una palabra, ese cambio de pasar, digamos, de la ley escrita, pues de alguna manera, o interpretada de alguna manera, a más bien a la expectativa que se hace sobre eso, le da una flexibilidad enorme para fundamentar el derecho. Tanto que Luhmann dice, el derecho está fundado en estas expectativas normativas. Digo, sí, sí, sí. Entonces le da
Es decir, todo el fundamento del derecho, Luhmann lo pone en expectativas normativas, ¿no? Por eso uno se explica que no necesariamente se derrumba el derecho en el momento en que uno dice, pero si hay muchos que roban todos los días y esto y que lo otro, y no se les puede castigar a todos, porque pues, primero es imposible de llevarlos y todo eso. Pero dice, en realidad lo que sigue siendo válido es la expectativa normativa, no el hecho de que si se castigó, si se llevó a cabo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene unas consecuencias enormes para Luhmann eso, ¿no? Lo de la expectativa normativa. Por ejemplo, no sé si eso aclara, y además es algo como conocidísimo ya por casi todos. La ciencia opera de manera distinta en el hecho fundamental, ¿no? Para ella, y la expectativa cognitiva es todo lo contrario de lo del derecho. Yo tengo que atender más al hecho y ajustarme cada vez a pronosticar sobre ese hecho, pues, ¿no? No al revés. Luhmann habla, esto también se conoce poco, porque casi nunca se trata. Luhmann habla de una tercera expectativa, ¿sí? Que la introdujo él en el libro de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, ¿sí? Y entonces allí él dice que hay la expectativa informativa no es ni cognitiva ni normativa, sino simple y sencillamente los medios de comunicación sueltan eso, ¿sí? Se acabó. No sé si quedó, digo, o si tuvieras alguna duda. ¿Qué hay sobre esa? Es que aquí alguien está poniendo su tarjeta de votar, o no. A ver, pero ¿qué sería si tuvieras alguna duda sobre eso? Bueno, Emerson. Gracias, professor. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Então, cuando menos una, y a lo mejor por ahí se puede ir como tratando el aspecto. Sí, pero tenemos expectativas sobre a estrutura de construção de la legislação criminal sobre a internet. Então, desde esta expectativa que é muito personal de los atores de investigação policial, é a transformação de la normativa a partir do sistema político. Então, a construção intenta comunicar dos sistemas a partir do sistema psíquico, de uma gama específica de atores. Pero isso não forma necessariamente são consciências e expectativas individuais que eu pretendo juntar, anexar através de entrevistas e fazer a análise de contexto general sobre as expectativas dos atores. Não sei se há me compreendido, pero para mim ainda tenho de ler muito para compreender melhor onde eu quero chegar, com a teoria. Mas é muito honroso ouvi-lo e ter suas explicações a respeito. Gracias. Bueno, sobre eso casi, porque es un tema como más, yo diría, pues sí, que requeriría como mucho más complejidad, pues poder abordar el tema así.
requeriría más complejidad, ¿no? Pero, por ejemplo, una pequeñísima aplicación de esto, una pequeñísima aplicación, se me hace que podría salir de lo de Luhmann. Cuando se hace unas entrevistas que son individuales, fíjate, un poco con la teoría de Luhmann lo que pasa, lo previene a uno, es prevención, no dice eso no es válido, hacer entrevistas individuales no es válido, no. Si Luhmann dijera eso estaría mal, ¿no? Pero sí hay prevenciones, porque ninguno de los que vas a entrevistar no tiene una idea, aunque sea vaguísima, también de lo que puede esperar sobre la reglamentación, ¿no? Es decir, esa idea vaga sobre la reglamentación justamente está compuesta en el proceso comunicativo, ¿no? De modo que ya las determinaciones de que sí o no que me respondan ya viene medio configurada un poco, digamos, por esa codificación misma de la comunicación, ¿no? Configurada, no determinada, ¿sí? Porque la comunicación nunca puede determinar, necesariamente va a contestar que no o que sí. Porque si uno determina eso, pasa como con los hijos, ¿no? Yo lo voy a obligar a que haga esto y es el peor fracaso para un padre, ¿verdad? Porque el hijo hace justamente lo otro. Porque justamente es como, es el mismo proceso de indeterminación, pues, que hay en la física de alguna manera. El objeto observado, en el momento en que es observado, cambia de posición. Igual también es en la expectativa. En el momento justamente en que yo voy a observar con una encuesta, en ese momento pongo al sujeto en la posición de contestarme esto que me hubiera gustado que me contestara o lo contrario, ¿no? Punto. Es una prevención nomás lo que dice Luhmann. Tampoco los individuos contestan, digamos, a partir de nada. Sino hay una configuración, digamos, previa a la que uno va respondiendo a esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y ese sí, esto no, volvemos a la imagen del principio, va abriendo árboles de decisión, ¿no? Un no abre un árbol de decisión, un sí abre otro árbol de decisión, y luego al siguiente ya puedo escoger entre estas posibilidades que hay acá o estas posibilidades que hay acá. Punto, nomás es eso. El autor, ahorita te lo digo porque y es tan fácil. Déjame ver. Déjame ver. ¿Dónde está? Aquí no. Es este. Es este. Es un autor alemán. Pero se pueden encontrar cosas referidas que yo creo que es de los, se llama Thomas Besting. A ver si se puede, si lo pueden, ¿sí lo ven? Ay, perdón. Más abajo. Sí, sí. Thomas Besting. Gracias, profesor. Y luego él dará referencias a una bibliografía, digamos, como mucho más especializada en el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él mismo dice, Luhmann pues no le alcanzó todavía este tiempo de el derecho cibernético y todas estas cosas, pues ya no alcanzó a verlo, ¿no? Sí. Sí. Muchas gracias, profesor. Bueno. Bueno, ¿alguien más? Gran profesor Javier Torres da Ferrate, muchísimas gracias por su tiempo, por su colaboración. Bueno,
yo no sé cómo agradecer tanta dedicación a nosotros, estar acá en la clase. Yo creo que casi se me va. Vuestra presencia, no, para vuestra presencia ha dado un nivel y una importancia a esta asignatura muy distinta. Como he dicho antes, bueno, por lo menos yo veo a ti mi conocimiento de Luhmann, ya que yo no tengo lectura en alemán, tampoco hablo alemán, tampoco escribo en alemán. Entonces, si no fuera vuestra dedicación, que una vez u otra yo me quedo preguntando cómo ha tenido tanta paciencia, que traducir es mucha paciencia. Pero bueno, además de todo eso... es que tengo hijos. Yo también, pero no. Entonces me entretengo, concentro mi atención entonces a la traducción y no estoy viendo. Uy. No, es broma. No, pero muchas gracias y yo creo que sí, ha sido muy importante tu presencia, los textos que tenemos trabajado. Bueno, y sigamos con todo eso. Muy bien, bueno. Pues gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, bueno. ¿Y por qué no? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿dónde? ¿Cómo está? No. Acá. Y gracias. Hasta luego. Gracias, Arturo.